Ronnie, Adela. Ronnie, Adela. Hey, estoy buscando a Ronnie y Adela. ¿Ustedes lo han visto? Aquí estoy. Aquí está. Oh, ¿dónde estaban? Tengo una hora buscándole. Lo que pasa es que está lloviendo mucho, Colorín. Sí, está lloviendo mucho. Sí, está lloviendo mucho y a mí se me quedó la sombrilla en casa, pero bueno, qué bueno que aquí están con nosotros. Y miren, el día de hoy traigo dos preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué yo tengo que hacer para crecer? Oh, hacer lo que tú haces, Colorín, comer mucho. Comer mucho, muy bien. Adela, ¿qué tú crees que yo tengo que hacer para crecer? Dormir y tomarte la vitamina. Dormir y tomarme la vitamina, muy bien. Esas son cosas importantes que debemos hacer para crecer, ¿verdad que sí? Pero tengo otra pregunta. ¿Qué yo debo hacer para crecer espiritualmente? Bueno, la verdad que no sé. No sabes. ¿Podrías explicarme? Bueno, Adela, ¿tú sabes algo? No, yo no sé, ¿me podía decir? Bueno, nuestro maestro el día de hoy nos estará explicando qué debemos hacer para crecer espiritualmente. Así que quédate con nosotros. Cookie, mira este color. ¿Qué color es este, Cookie? ¡Ay! ¿Ese es el verde? Sí, así es. Este es el color verde. Y cuando tú ves este color, Cookie, ¿qué te recuerda? ¿En qué tú piensas? Bueno, yo pienso en un campo de fútbol. También pienso en una finca que uno va y corre por la grama y hay árboles que son verdes también. Cuando yo veo ese color, también pienso en esas cosas, en la creación de Dios, en los árboles. Y tú sabes, los árboles crecen. Sí. ¿Qué hay que hacerle para que los árboles crezcan? Vamos a ver. ¿Qué? Bueno, hay que echarles agua, hay que ponerles abono. Sí, y hay que cuidarlos. Ah, tú sabes mucho, Cookie. Sí, porque a mí me gusta sembrar. Ah, qué bien. Eso ayuda mucho a nuestro planeta. Pero sabes, para que los árboles crezcan, hay que hacer algunos pasos, como ya tú has mencionado. Pero el color de hoy nos dice que debemos hacer algunos pasos para también crecer, pero en el Señor. ¡Ah! ¡Wow! ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se puede crecer en el Señor? Primero, tienes que haber recibido a Jesús en tu corazón. Bueno, ya yo lo recibí, ¿no te acuerdas? Así es. Así que ya tú estás listo. Hay algunos pasos para crecer en el Señor y eso es lo que veremos hoy precisamente. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno! Pero la Biblia nos cuenta acerca de una historia de Timoteo. ¿Sabes quién era Timoteo? Timoteo, ay no. Timoteo, nos dice la Biblia que desde pequeño él leía la palabra de Dios. Timoteo tenía una madre. Su madre se llama Eunice. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? Eunice. 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 Y Eunice también amaba a Dios. También amaba a Dios y leía la palabra de Dios. Pero también Timoteo tenía una abuela. ¡Ay! Yo también tengo una abuela. Y la abuela de Timoteo se llamaba Loida. ¡Ay! Yo conozco una que se llama Loida. Ah, bueno, así mismo se llamaba la abuela de Timoteo. Y es la mamá de un amiguito mío. Ah, muy bien. Pero ella no es abuela. Bueno. Todavía. Mira, Cookie. Loida también amaba a Dios. También amaba leer la palabra de Dios. Seguro Timoteo, su abuela Loida y su madre Eunice se reunían para leer la palabra de Dios. Seguro ellos hacían esto. Pero sí sabemos que Timoteo leía la palabra de Dios. Timoteo desde pequeño conoció acerca de que Jesús iba a venir a morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Recuerda que ayer hablamos de los profetas? Timoteo leía estos libros donde los profetas hablaban acerca de un Salvador que iba a morir en la cruz y que iba a resucitar. Timoteo sabía mucho. Sí, porque él leía la palabra. Así que tú debes leer la palabra de Dios para así conocer como Timoteo conocía la Biblia. Debes enfocarte en leer su palabra para así crecer espiritualmente. ¿Sabes qué es crecer espiritualmente? Bueno, crecer espiritualmente es como ponerse grande espiritualmente. Ah, ponerse grande espiritualmente. Pero crecer espiritualmente es, para que me entiendas mejor, acercarse más a Dios. Pero yo quiero aprender cómo hacerlo. Ya dime cuáles son esos pasos. Tranquilo, vamos por pasos. Timoteo se encontró con alguien muy especial. Timoteo se encontró con Pablo. Timoteo era tan solo un joven y se encontró con Pablo.
Timoteo le dijo a Pablo que él quería viajar junto a él. ¿Qué quería hacer Timoteo? Viajar junto a Pablo. Pablo era un misionero. Un misionero es alguien que se encarga de predicarle a otros. Va por lugares predicando la palabra de Dios. Y Pablo hacía esto. Timoteo también aquí quería acompañarlo. Así que le dijo a Pablo, Pablo, yo quiero ir contigo, yo quiero acompañarte para que otros crean en el Señor Jesús. Timoteo sabía que esta tarea no era fácil. A Pablo incluso lo habían agolpeado, lo habían apedreado por predicar este evangelio. Uy, qué fuerte. Ya tú sabes, esto podría ser algo peligroso para Timoteo, pero Timoteo no le importó eso. A él le importaba más agradar a Dios. A ti también te debe importar agradar a Dios primero que a otras personas. Pablo le dijo a Timoteo, aceptó que Timoteo viajara con él, así que fueron por muchos lugares y empezaron a predicar. Pablo y Timoteo empezaron a ir de un lugar a otro predicando la palabra de Dios. Pablo y Timoteo llegaron a muchos lugares e incluso muchas iglesias se levantaron a causa de la predicación que hacía Pablo y Timoteo. Pero Pablo dejó a Timoteo a cargo de una iglesia en Éfeso. Ay, pero Timoteo sabía mucho. Sí, y lo interesante es que Timoteo tan solo era un joven y Pablo lo dejó en una iglesia porque Timoteo estaba listo. ¿Por qué tú crees que Timoteo estaba listo para estar en una iglesia dirigiéndola? Porque había crecido, porque leía la palabra. Leía mucho la palabra de Dios. Él sí quería crecer en Dios y por eso se alimentaba mucho de la palabra de Dios. Pablo dejó a Timoteo a cargo de esta iglesia y se separó de él. Pero Pablo no perdió la conexión con Timoteo. Pablo le escribía cartas a Timoteo para orientarle y para que Timoteo siguiera creciendo en el Señor. Pablo era un buen amigo. Pablo le enseñó 5 cosas muy importantes a Timoteo. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, debes conocerla. ¿Qué te parece si las vemos? De seguro has visto cómo una planta va creciendo después de ser sembrada. Primero está pequeñita, luego un poco más grande, un poquito más y más, hasta que se desarrolla completamente. También pienso, lo has visto en el proceso de crecimiento en una mascota o en tu hermanito. Así es la vida. Todos nacimos pequeños y fuimos creciendo poco a poco. El apóstol Pablo animó a Timoteo a crecer como un buen cristiano. Si ya recibiste a Jesús como tu Salvador, ahora es cuando empiezas a crecer, igual que cuando eras un bebé. Las recomendaciones de Pablo a Timoteo incluyen 5 pasos, así como, por lo regular, una mano tiene 5 dedos. ¿Qué te parece si vemos los 5 pasos en los dedos de una mano? Tu pulgar es el dedo fuerte. Quizás puedas empezar leyendo en el libro de San Marcos algunos versículos cada día. Dios quiere hablarte a través de su palabra. Entonces, pídele que te ayude a entenderla y a obedecerla. Tu dedo índice es el dedo que señala. Puede ayudarte a hablar con Dios en oración cada día. Háblale como hablarías a tu mejor amigo. Cuéntale de las cosas que pasan en tu vida, buenas y malas. Puedes también orar por las necesidades de otros. Tu dedo más alto puede recordarte a mantenerte más firme. Mantente firme en el Señor Jesús al contar a otros acerca de Él. Puedes contarles cómo has crecido en el Señor Jesús como tu Salvador y cómo ellos pueden hacer lo mismo. Esto se llama ser un testigo. Tu dedo anular no se mantiene recto cuando los otros se doblan. No puedes mantenerte firme en el Señor Jesús cuando haya pecado en tu vida. Este dedo puede recordarte mantener tu vida limpia al no escoger el pecado, pero es muy difícil mantenerse sin pecado, así que si llegas a pecar, todavía eres parte de la familia de Dios, pero tu pecado hiere a Dios y a tu amistad con Él. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Eso está en 1 de Juan 1:9. Tan pronto sea posible, dile a Dios lo que has hecho y pídele que te ayude a no hacerlo otra vez. Tu meñique es el dedo más débil, pero junto a los otros puede hacer mucho. En la misma forma, tú solo eres débil, pero fuerte cuando tienes compañerismo con otros cristianos. Asistiendo a la iglesia o a la escuela dominical, puedes tener compañerismo con otros que conocen y aman al Señor. Como dice 2 de Pedro 3:18, si ya conoces a Jesús, crece en su amor y su conocimiento. Dímelo, Cookie, ¿te aprendiste los 5 pasos? Sí, bueno, los vi y me los voy a ir aprendiendo poco a poco, porque son 5. Así es, y es importante que lo vayas aplicando a tu vida. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, debes recordar estos pasos y aplicarlo a tu vida. Si todavía no lo has recibido, es necesario que lo hagas para poder crecer. Recuerda que Jesús murió en la cruz por tus pecados, resucitó al tercer día para que tú puedas ser salvo del castigo del pecado, que es estar separado de Dios para siempre. Hoy tú puedes ser perdonado y crecer en Jesús. Solamente tienes que recibirlo en tu corazón. Si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, ahí donde estás, cierra tus ojos y di las siguientes palabras. Padre, perdona mis pecados. Te he fallado, pero perdóname. Limpia mi corazón y hazme una persona diferente. Si tú hiciste esta oración de corazón, habla con tu maestro de escuela bíblica y cuéntale de esta hermosa decisión que tú has tomado. Ellos te ayudarán a que tú puedas crecer más en el Señor. Hola, soy Noé. Hoy les tengo un nuevo versículo para memorizar y está en 2 de Pedro capítulo 3, verso 18 y dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a repetirlo, ahora con la cita, tanto al principio como al final. 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 de Pedro 3:18. Así como los árboles necesitan agua para crecer y el sol también, así también Dios quiere que nosotros aprendamos más de la Biblia. ¿Para qué? Para conocer más de Él. Muy bien, recuerda que aprendiendo de la Biblia podremos crecer en el conocimiento de Dios. Dios te bendiga. Espero que lo haya memorizado, el versículo de hoy. Mucho más, porque tú moriste por mí en la cruz, mi Jesús. Yo quiero hacer tu voluntad, amarte mucho, mucho más, porque tú moriste por mí en la cruz, mi Jesús. Caminar con Dios, yo quiero caminar con Dios, porque
tu voluntad, amarte mucho, mucho más, porque tú moriste por mí en la cruz, mi Jesús. Yo quiero hacer tu voluntad, amarte mucho, mucho más, porque tú moriste por mí en la cruz, mi Jesús. Caminar es un ejercicio muy saludable, ¿verdad, mis niños? Pero hay un caminar que es aún mejor, y es el caminar con Dios. Eso me acuerda de la canción que escuchamos hace un momento. ¿Qué tal si aprendemos lo que significa? Yo quiero caminar con Dios. Caminar con Dios significa estudiar día a día su palabra y mantener una comunicación con Dios a través de la oración. Significa pedirle a Jesús que entre en tu corazón y que te limpie de todo pecado para que seas salvo. Hacer la voluntad de Dios es obedecer o hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Y haciendo esto, demostramos el gran amor que tenemos hacia Jesús por aquel sacrificio que hizo en la cruz, donde Él tomó nuestro castigo, murió y al tercer día resucitó, para que ya no seamos castigados por nuestros pecados. Si tú ya eres hijo de Dios, te invito a hacer la voluntad de Dios. Y si tú aún no eres hijo de Dios, tú puedes serlo hoy. Solo tienes que pedirle a Jesús que entre en tu corazón y que te limpie de todo pecado para que seas salvo. Cantemos nuevamente esta canción. Hola, qué bueno que están con nosotros. Aquí tengo mi escalera y pienso arreglar algo aquí en el techo. Pero ¿saben ustedes que existen diferentes escaleras? Como por ejemplo, hay escaleras más pequeñas, escaleras medianas como esta. Está la escalera de los bomberos, que son sumamente largas. Pero yo me pregunto, ¿habrá una escalera que nos permita llegar al cielo? Vamos a ver el siguiente video. Como dijo Colorín, hay muchos tipos de escalera. Las hay pequeñas
para alcanzar cosas no tan altas. Las hay de tamaño medio, las hay muy altas, como las de los bomberos, y también hay grúas que alcanzan alturas increíbles. La pregunta es, ¿habrá una escalera que nos lleve hasta el cielo? La Biblia cuenta que Jacob tuvo un sueño en el que veía una escalera por la cual subían y bajaban ángeles. Por mucho tiempo me estuve preguntando, ¿qué significa ese sueño de Jacob? ¿Será cierto que hay una escalera para descender y ascender al cielo? Bueno, cuando uno tiene ese tipo de preguntas, debe buscar las respuestas en la Biblia. ¿Y qué encontré? En Juan 1:51, Jesús habla sobre esa escalera. Les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Así que el sueño de Jacob en Génesis 28 estaba señalando que a través de Israel vendría la única vía para llegar al cielo. Entonces, para responder la pregunta de colorín, sí, hay una escalera que puede llevarnos hasta el cielo, pero no es una escalera como las que conoces. Esta es una escalera muy especial y se llama Jesús. Para subir por ella, solo tienes que pedirle que perdone tus pecados y te haga un hijo de Dios. Todavía sigue la lluvia, Adela. ¡Qué rico! Sí, a mí me gusta mucho la lluvia. Oye, Ronnie, ¿te recuerdas los 5 pasos para crecer? Por supuesto, yo lo recuerdo muy bien. Vamos a ver si tú sabes el primero. Claro que sí. El primero decía leer la Biblia. Exacto. Y el segundo es orar, hablar con Dios. Sí. ¿Y el tercero? Te ayudo. Testificar. Sí, testificar. Sí. Exactamente, ese es el tercer paso. Y saben, el día de hoy hemos aprendido 5 pasos, los cuales nos ayudan a crecer espiritualmente. Y quiero preguntarle a ustedes cómo se han sentido esta semana,
¿Cómo la han pasado esta semana? Oh, yo le he pasado muy bien. ¿Y tú, Adela? Dime. Sí, súper bien, he disfrutado bastante. Y hemos aprendido también del Señor Jesucristo. Qué bueno que han logrado aprender. ¿Y tú? ¿Qué has aprendido esta semana? Me alegro mucho saber que has aprendido en estos días. Tengo para decirte que tristemente hemos llegado a nuestro último día. Pero tranquilo, que habrá una próxima vez si Dios lo permite. Así que será para la próxima, si Dios quiere. Dios te bendiga.